presidente de la República emitió ayer el decreto 527 declarando el estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, en donde se va a establecer una zona de seguridad. Se dispuso también a Fuerzas Armadas la conformación de una fuerza de tarea conjunta. Se suspendieron los derechos de libre asociación y reunión, de inviolabilidad de domicilio y de inviolabilidad de correspondencia. Este estado de excepción tendrá una vigencia de 30 días. Esto a propósito del bombazo que se dio la madrugada del domingo en el Cristo del Consuelo, que dejó 5 fallecidos y 18 heridos. Muchos entienden que el Estado va perdiendo la guerra contra el crimen organizado. ¿Cuál es la lectura que tienen desde el gobierno? Lo vamos a conversar con Iván Correa, secretario de la Administración Pública. Buenos días, Iván, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. En primer lugar, gracias por permitirme dirigir a los ecuatorianos a través de las pantallas de Coavisa. El gobierno exhibe las cifras de droga incautada como muestra de su firmeza a las organizaciones criminales, pero la violencia crece también a ritmos acelerados. En los últimos tiempos, el año con más homicidios intencionales fue el 2010, con 2.624 muertes. En el 2022 vamos ya 2.647 y recién estamos a agosto. Se han decretado algunos estados de excepción. La policía hace lo que puede, pero evidentemente se ve superada. Las estrategias no están dando resultado, Iván. Entonces, ¿qué distinto se va a hacer? Porque la ciudadanía tiene miedo y no siente que el Estado le esté garantizando paz ni seguridad. En primer lugar, es importante dejar claro que el gobierno nacional del presidente Lasso ha enfrentado el narcotráfico como el peor y más grande enemigo que hoy tiene el Estado. Frente a esa definición, toda la fuerza pública está actuando. Pero claro, a medida que el gobierno actúe con más fuerza, controlando que no exista mayor consumo y mayor venta de droga en el país, pues las acciones de las bandas delincuenciales atadas al narcotráfico también actúan. Lenin, alrededor de 300 toneladas de drogas han sido logradas por este gobierno, capturadas por este gobierno, y vemos la reacción de los grupos criminales. El gobierno va a seguir actuando de esta manera. Los hechos del Cristo de Consuelo, lamentables hechos del Cristo de Consuelo, obedecen seguramente a 2 leads que estamos averiguando e investigando con la policía. Venimos justo de una reunión en la zona 8. Está atada una captura seguramente de 1/4 de tonelada de cocaína. Y obviamente cuando estas cosas suceden, las bandas criminales actúan en contra de cada una de ellas. Pero el gobierno va a seguir actuando. Este es un flagelo que no se debe dar en el Ecuador. Por primera vez un gobierno lo toma con responsabilidad y actúa frente a ese delito, y lo va a seguir haciendo. Y por ende debemos entender entonces que la violencia extrema también se va a seguir haciendo evidente en distintos lugares del país. Lo que tenemos que tener claro es cuál es el país que queremos tener los ecuatorianos. Un país donde la droga circula libremente por todo el territorio nacional, donde las bandas que trafican estas materias y sustancias ilegales van a seguir haciendo lo que quieran, o comenzamos a actuar. Esto es un gobierno que ha decidido actuar frente a ese delito y lo va a seguir siendo, lo va a seguir haciendo con toda la firmeza que le permite la ley. No se quiere lo uno, no se quiere que la droga circule libremente, pero tampoco se quiere atentados terroristas a cualquier hora del día. No se quiere ninguna de las cosas, ninguna de las dos cosas deben ser permisibles por el Estado, y el Estado está peleándola de frente. Y lo va a lograr. Ese es el trabajo que está haciendo el gobierno del presidente Lasso, y créame, Lenin, seguimos así. ¿No hace falta trabajos de inteligencia para prevenir, para evitar este tipo de cosas? Existen y se dan. Seguramente las capturas de las drogas y las capturas de las 300 toneladas de drogas se debe a esos trabajos de inteligencia, Lenin. Y obviamente la desarticulación de las bandas es fundamental también. Inteligencia trabaja. Justo venimos de una reunión allí en la madrugada. Ayer en la rueda de prensa donde usted estuvo presente decían que este es un problema del Estado, y claro que lo es. Pero el Estado está desinstitucionalizado, Iván, y vamos haciendo cuentas. Función legislativa: envían una ley para dotar de herramientas a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado, la ley de uso legítimo de la fuerza, y la Asamblea la obstaculiza. Función judicial: otorgando a diestra y siniestra habeas corpus a delincuentes con cualquier excusa barata. Función electoral: no hay mecanismos que permitan detectar que en las próximas elecciones el narcotráfico no financie campañas. Ante ese escenario, no solo es un problema de Estado, es que el Estado también es parte del problema. ¿Cómo se afronta esta situación entonces? Bueno, y agradezco que usted toque y aclare este tema, porque es fundamental que los ciudadanos conozcan que no solo el Poder Ejecutivo tiene una función, y no solo el Poder Ejecutivo tiene que trabajar en beneficio de los ciudadanos. Lo mismo la Asamblea Nacional.
Ya usted menciona la ley que enviamos sobre el uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza. El 85% de esa ley fue aprobada, pero el 15% no, y seguramente hubiera ayudado a ser más duro frente al delito. 2, la función judicial. El día de hoy seguramente todas las personas que han sido detenidas ya en investigación del caso de Cristo del Consuelo entrarán a audiencia. Veamos. ¿Hay detenidos? Sí. Sí. ¿Cuántas personas? 5 detenidos ya. Hoy están y entran a audiencia. Esperemos que la justicia haga lo suyo. Haga lo suyo. Como tú dices, esto es una tarea de todos los que hacemos el Estado. Sí, pero el Estado está descompuesto, Iván. Entonces, ¿qué se hace? Porque simplemente tener la expectativa, la esperanza de que se actúe en consecuencia con la normatividad, con la ley, con la Constitución. Es que como ecuatorianos no podemos aceptar que el Estado está descompuesto. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que el Estado haga lo que debe de hacer. Y no, todas las funciones. Al revés, Iván. Yo creo que hay que reconocer que el Estado está descompuesto y hay que trabajar para recomponerlo. Quizás a través de una consulta popular. Ayer lo mencionaron nuevamente. Sin embargo, se anuncia la consulta, estamos preparando las preguntas. En 15 días están listas y la consulta no llega. Bueno, ayer lo dijo el ministro de Gobierno. Esta semana, seguramente antes del viaje, el presidente presentará las preguntas propuestas para la consulta popular. Es decir, antes de mañana, porque el presidente viaja mañana. Es correcto, mañana en la tarde el presidente viaja a los Estados Unidos y como lo dijo ayer el señor ministro de Gobierno en la rueda de prensa, estamos por finalizar las preguntas que se pudieran plantear en esta consulta popular. Y seguridad es fundamental, Lenin, fundamental. Ustedes dijeron ayer también que el municipio de Guayaquil es corresponsable de la inseguridad que se vive en la ciudad. ¿Cómo identifican ustedes esa corresponsabilidad cuando la seguridad es una competencia exclusiva del gobierno central? Bueno, ha sido el partido de la actual alcaldesa de Guayaquil quien ha gobernado la ciudad por los últimos 30 años, Lenin. Seguro tienen una corresponsabilidad en lo que está sucediendo en la ciudad. No puede ser que por 30 años nadie se haya dado cuenta que el narcotráfico es el flagelo más grande que hoy tiene la ciudad y tiene el Estado. Pero podrían decirles ellos, esa no era mi competencia, yo no podía actuar, no tengo las herramientas constitucionalmente, no me permiten luchar directamente contra ese narcotráfico. Puede que no tengan las competencias, pero tienen que estar involucrados y no pueden simplemente poner bajo de la alfombra el problema del narcotráfico. La señora alcaldesa tiene que evitar la demagogia y enfrentarlo como lo está haciendo el gobierno. Pero primero, para enfrentarlo hay que tener claro que ese enemigo se llama el narcotráfico. Y también son corresponsables entonces en Esmeraldas, en Manaví, en Los Ríos, en El Oro, en Santa Elena, en Cañara y en Santo Domingo de los Áchilas, donde el incremento de muertes violentas ha sido exponencial. Sin duda, sin duda. Y seguramente la consulta popular toque ese tema, como ya lo anunció ayer el señor ministro de Gobierno. Cuando el gobierno tiene ante sí estos y también otros problemas, ya se ha vuelto costumbre que se haga pues referencia a esta consulta, Iván, y decíamos, ayer no fue la excepción, lo dijo el ministro Jiménez, la consulta no llega, usted dice, el presidente no se va a ir a Estados Unidos sin antes anunciarle al país. Sin revisar los textos que van a estar en la consulta. Y sin darlos a conocer también a la ciudadanía. Eso lo hará el ministro de Gobierno en su momento. ¿Y cuándo será ese momento? Bueno, ayer lo dijo. Porque ya el momento se ha dicho en algunas ocasiones, ya en 15 días, en una semana, en 2 meses. Oiga, la consulta popular es un tema urgente. Es un tema urgente, los ciudadanos la reclaman. El ministro de Gobierno ha sido claro ayer. También hay que entender que estamos en medio de un proceso electoral de elecciones seccionales. Y hay que entender también que el gobierno no pasa por sus mejores momentos de popularidad y que bien podría constituirse en un plebiscito y ser negada en las urnas. Pero este gobierno no piensa demagógicamente, este gobierno actúa frente a los problemas que tienen los ciudadanos. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto no, seguir trabajando en la salud, en la seguridad, en la economía, en todos los frentes, Lenin. Pero en el tema de la seguridad, los estados de excepción son una reacción, no son una solución, y ustedes lo saben. 72 eventos con artefactos explosivos, hechos de terrorismo menor, los llama la policía. El de la madrugada del domingo ya no fue menor. También tenemos las masacres dentro de las cárceles y fuera de ellas. También no nos olvidemos de lo que ocurrió en el Parque de la Playita. El gobierno ofrece 1.200 millones de dólares para la Policía Nacional. Fueron a Israel a buscar colaboración, lo mismo con Estados Unidos, con España, con Colombia. Las cosas, sin embargo, siguen iguales y en las calles la gente se pregunta, Iván, ¿en qué momento se van a empezar a ver los resultados de esa gestión? A la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas hay que rearmarlas completamente. Fueron abandonadas por muchos años y lo que estamos sufriendo hoy es ese abandono.
El gobierno nacional ya ha habido 2 viajes a Israel, uno lo comandó el señor presidente y otro el secretario nacional de seguridad con los componentes de las Fuerzas Armadas. Están por definirse todos los armamentos que se requieren comprar de suma urgencia a través del gobierno de Israel, un convenio de gobierno, de manera de dotar inmediatamente tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. No van a seguir en el abandono que tuvieron por muchos años. Cuando dice usted de manera urgente, debemos entender que eso es más o menos ¿cuánto tiempo? Tenemos que entender que el enemigo es diferente, por lo tanto la dotación de armamento es diferente a la que antes se requería, porque teníamos otro enemigo. Hoy se están haciendo los análisis, ya la Policía Nacional tiene claro lo que requiere, igual las Fuerzas Armadas. El día de hoy hay una reunión con el secretario nacional de Seguridad, de manera ya de definir todo lo que se requiere para su compra urgente. Decía ayer el ministro del Interior, por ejemplo, que se requieren de vehículos blindados para determinados patrullajes en algunos sectores de... Sin duda, porque hay que defender a nuestros policías, hay que defenderlos frente a ataques de los delincuentes, y vehículos blindados son de urgencias, ya tienen claro cuáles son, y obviamente como esto es un convenio de gobierno a gobierno, se actuará de manera inmediata. En otro tema, Iván, el gobierno dispone la presencia de la fuerza pública en las puertas de las superintendencias de bancos, tanto en Quito como en Guayaquil, para impedir que ingrese Raúl González, quien fue posesionado por esa asamblea con la que el Ejecutivo dice que va a dialogar. En el Ejecutivo tienen claro que todo esto que está ocurriendo es su responsabilidad y que se pudo evitar si enviaban una terna con 3 personas probas que gocen todas de la absoluta confianza del presidente de la República. Lo que el Ejecutivo tiene claro es que tiene que hacer cumplir la Constitución. Frente a eso, no puede ser posesionado un acto de nulidad. Así que claramente una jueza ha decidido que lo actuado es de total nulidad. Frente a eso nadie puede ser posesionado, por lo tanto el gobierno no va a permitir que nadie usurpe funciones en el Estado Nacional, nadie. Bueno, pero otro juez en cambio dijo que se lo posesione, ¿no? Sí, pero es ilegal que un juez haga en contra de un llamado de atención constitucional como lo hizo la jueza en San Borondón. Eso es ilegal y por eso se retractó de lo hecho. Pero eso no lo deben determinar ustedes. Hay otras instancias que son las que tienen que decir que es legal, que es ilegal, que se cumple o que no se cumple. Pero no, ya una jueza de San Borondón lo dijo. Es totalmente nulo el procedimiento realizado. Así que frente a eso nosotros estamos actuando. Dejemos algo claro, Iván, ustedes no van a permitir que el señor González ingrese al despacho de la Superintendencia de Bancos a la brava. El gobierno no va a permitir que se viole el Estado de Derecho, Lenín. ¿Y eso significa que no van a permitir que ingrese? Eso significa que el Estado no va a permitir que se viole el Estado de Derecho. Nadie puede usurpar funciones en el Estado. Iván Correa, secretario general de la Administración Pública. Gracias, Iván, por acompañarnos Lenín, un placer. Aquí en Contacto Directo.